Bueno, les voy a presentar un sistema de recomendación haciendo inferencia por pasaje de mensajes. ¿Qué es un sistema de recomendación? Pensemos ejemplos. Abrimos Netflix y me aparece, bueno, yo creo que te van a gustar estas películas a vos, ¿no? Recomendaciones personalizadas. En tu área gustan estas películas, estos géneros. ¿Cómo se realizan esas recomendaciones? Que yo voy a hablar en este caso de películas, pero es completamente generalizable. Partimos de una matriz de puntuaciones. Los elementos son puntuaciones de 5 estrellas. No sé si se llega a leer. Ahora saco las estrellas. Bien. Los elementos son puntuaciones de 1 a 5 estrellas. Podría ser me gusta, no me gusta. El sistema de puntuación que queramos. Tenemos como filas los usuarios, 7 usuarios en este caso, 9 películas como columnas. Y entonces, el primer elemento de la primera fila, primera columna, es cuánto le gustó la primera película al primer usuario, ¿sí? Esta matriz la podemos descomponer, ¿no? Por ejemplo, descomposición SVD, ¿no? Factorización de matrices. Tenemos 3 matrices. La matriz, espero que conozcan SVD, igual no importa, yo lo explico. La matriz U la interpretamos como una matriz de características de usuarios. Entonces, de nuevo, tenemos tantas filas como usuarios y como características la cantidad de características que modelemos. En el caso de SVD es cuadrada la matriz. Entonces, los elementos van a representar cuánto me gusta o no una característica. Por ejemplo, no me gustan las películas de terror o no me gustan las películas dramáticas, los musicales, ¿sí? La matriz B, de la misma manera, va a ser características de películas, géneros, por ejemplo, qué tan de terror es una película, qué tan dramática, qué tan musical. Son las mismas características. Esta matriz tiene como columnas las películas y como filas las características. Pero las características modeladas son las mismas. Y bueno, tenemos una matriz intermedia que nos ayuda a modelar el peso, a pesar esas características. Y entonces, ¿cómo reconstruimos de esta factorización las puntuaciones? Bueno, por ejemplo, para reconstruir la primera puntuación de la primera peli, multiplicamos las características del primer usuario con las características de la primera película. Y hablamos de afinidad en este caso. Por ejemplo, digamos que le gustan mucho las películas de terror y la película es muy de terror, tiene alta afinidad en la característica terror. Si no le gustan los musicales y la película no es muy musical, tiene alta afinidad en la característica musical. Como tiene mucha afinidad en todas las características, la puntuación es alta. De la misma manera, si me gustan mucho las películas de terror y tiene poco de terror la película, o si no me gustan los musicales y es muy musical la película, la afinidad resultante va a ser baja y la puntuación también. Bien. Ahora, la cuestión no solemos partir de una matriz completa, porque ningún usuario vio todas las películas usualmente, ¿no? Entonces, vamos a querer inferir las puntuaciones que nos faltan y ordenar para recomendar las películas que creemos que más le van a gustar al usuario, ¿sí? ¿Que la película sea de terror lo tenés como dato o lo vas a inferir? Ambas, o sea, podés tenerlo como dato, pero en este caso estamos hablando de características latentes, o sea, estas características las obtuvimos de factorizar la matriz, ¿no? La factorización nos permitió extraer características. Gracias por la pregunta. O sea, perdón, vos no sabés interpretar bien cada... Claro, son características latentes. ¿Podría tenerlo, no? ¿Cómo? ¿Podría tener una interpretación clara? Sí, se puede complejizar el modelo. Yo estoy contando una versión muy sencilla. Se puede complejizar el modelo con descriptores. Pero bueno. Sería mucho más dispersa que esa, ¿no? Sí. Ojalá. Sí, digamos, esto es una matriz de ejemplo. Ahora, las puntuaciones que nos faltan, los ratings que nos faltan, son latentes también. No los conocemos, entonces los queremos inferir con una incerteza. ¿Qué hacemos? Y como no tenemos una matriz completa, nuestra descomposición, nuestras características inferidas, también son variables latentes con incerteza. Entonces lo que vamos a hacer es modelarlas como distribuciones gaussianas. Sí. ¿Los datos cuáles son? ¿El puntaje que le da la persona a la dada película? ¿Ese es el dato con el que cuenta? Este es el único dato. Y a partir de esa matriz, si fuera completa, la descomponemos, una descomposición SVD, y con esa descomposición podemos las interpretamos como características. En este caso,
como la matriz no es completa, esa descomposición no es exacta. Entonces, de nuevo, esta descomposición la hacemos con características que no parte así la matriz, partimos de una matriz con priors que decidamos nosotros, puede ser 0 o 1, por ejemplo. ¿Sí? Una pregunta, la matriz está dispersa. Sí. ¿Vos le pones 0 por la película que no vio? No, o sea, poner 0 sería dato también. Sí, por eso. Por eso, esparce, digamos. Esto no es una descomposición matemática justamente. Estamos haciendo. Estos en realidad son priors. Partimos de 0 unos y vamos a hacer inferencia y reconstruir las puntuaciones. O sea, esto es una intuición. No, eso era el ejemplo de. Sí. Yo ahora voy a mostrar el modelo. En el modelo partimos de características de dos matrices, características y usuarios, con priors, y a partir de eso vamos a combinarlas. Bueno, lo explico, ya estamos. Vamos a combinarlas de esta manera para formar una afinidad. Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, para reconstruir la puntuación de la primera película. Ay, no se ve el rojo, ¿no? Oh. No, el rojo y el azul se está como... Qué macana. Bueno, qué macana porque es un montón de rojo. Pero lo que está pasando es, multiplicamos la primer fila, o sea, el primer usuario, por la primera columna de la primera película. Eso nos va a dar afinidades por característica, como conté antes. Y se ve un poquito, buenísimo. Multiplicamos las afinidades y eso nos da una predicción continua, en este caso. Entonces, esa predicción continua, después la discretizamos, no voy a entrar en el detalle de esa discretización, a una puntuación concretada de a 1 a 5. ¿No? Pero la matriz se llena con valores de, o sea, que genera un número aleatorio de esa distribución que tiene que aprender a hacerla. No, trabajamos con distribuciones, o sea, multiplicamos digamos. Muchos valores de la distribución. Claro, esto es una distribución sobre un espacio continuo, ¿no? Entonces, digamos, si el espacio de la característica es, digamos, tiene valores, si está más al lado positivo, me gusta el horror, si está más al lado negativo, no me gusta el horror, ¿no? Y lo que hacemos, todas las características se modelan de esta manera, yo multiplico esta característica con esta característica y me da la afinidad respecto a al primer caso. Si tienen dudas sobre multiplicación de gaussianas, voy a hablar de eso en 10 minutos, más o menos. Sí, esperemos que antes. Bien, ahora, lo que hacemos no trabajamos con multiplicación de matrices directamente, lo que hacemos es modelamos esto en un modelo gráfico. Gustavo ya contó ayer un poco cómo funcionaba esto, pero los cuadrados son factores, son funciones, los círculos son variables que funcionan como parámetros de las funciones asociadas, ¿sí? Entonces, parto de la característica de usuario, la característica de película, las modelo con una variable y un factor que pasa el prior y una variable. Esa es la característica de usuario, T la característica de película. Multiplico estas características, estos gustos, y con eso obtengo la afinidad, la primera afinidad respecto a la característica késima, ¿no? En este caso la primera. Repito, el cuadrado significa que repito lo mismo para todas las características y sumo todas las características, todas las afinidades por característica y obtengo una predicción continua, ¿sí? Entonces eso la podría poner en mi matriz de predicciones, ¿no? Todas las demás son certeras, son observadas, esa continua. Bien. Se puede complejizar un poquito este modelo, se puede complejizar más también, pero algunos detalles que se le agregan es, podemos modelar un ruido observacional, podemos modelar un sesgo de contexto, por ejemplo, en Navidad veo películas navideñas y las puntúo más alto, pero puede ser algo temporal, ¿sí? Y lo podemos modelar con una gaussiana o de manera complejizarlo un poco. Pues eso que hizo Netflix y se dio cuenta que para la época de San Valentín es cuando más películas de dramas, de rompimientos hay para ver. Claro, exactamente. Es muy triste, pero es así. Exactamente. Hay más depresivos que enamorados.
Exactamente. Pero bueno, este es el modelo gráfico completo para hacer una predicción continua, después la discretizamos. Y lo que hacemos es hacer pasaje de mensajes sobre esto, que no es más que aplicar las reglas de la probabilidad, ¿sí? El mensaje de variables a factores es multiplicar los mensajes que entran a la variable, es el paso del producto, la regla del producto. Multiplicar mensajes de factores a variables, veámoslo con un ejemplo. ¿Qué? Quiero multiplicar. O sea, los multiplicás y los envías. Ah. Mensaje de factores a variables, veámoslo con un ejemplo, con el mensajito que baja del factor de multiplicación. Lo que hago es multiplicar los mensajes que vienen de variables anteriores, multiplico, agrego la función del factor actual, que es la multiplicación en este caso, e integro sobre las variables anteriores, que en este caso eran S y T, y con eso obtengo el mensaje a propagar, que es el Z. Y bueno, lo que tiene de bueno tener esta descomposición en mensajes, este esquema de pasaje de mensajes, es que podemos obtener marginales muy fácilmente, multiplicando los mensajes que entrarían a las variables. Por ejemplo, la marginal de S es el mensaje que va del factor multiplicación a S y el mensaje por el prior de S, ¿no? O sea, no corres ninguna cadena de nada, no, directo. Sí, esto es todo analítico. Ahora se va a empezar a notar más. Y bueno, también podemos conseguir posterior, que no es más que dividir marginales de 2 dimensiones sobre una marginal en una dimensión. Bueno, eso es todo el modelo. Por último, nosotros vamos a querer incorporar nuevos ratings. La manera de incorporar nuevos ratings es hacer que la variable rating sea observada, ¿no? Que no es más que dejar de integrar sobre la variable R. O sea, en vez de evaluar sobre todo el espacio de hipótesis de R, fijamos R a un valor. Eso lo hacemos con ese factorcito de abajo. Y con eso está. Quizás me casaron algunos que yo hable de multiplicación de gaussianas y el resultado de una multiplicación de gaussianas no es una gaussiana en realidad. Entonces, hay un tema con este factor multiplicación. No, ya va. El factor multiplicación. Los mensajes que salen del factor multiplicación, voy a pararme un segundo en esos. El mensaje 2 codifica la afinidad por característica, ¿no? Y el mensaje 7 va a propagar la información del rating observado para poder actualizar, nos va a permitir calcular el posterior de las variables latentes de usuario y de película. Bien. Entonces, el mensaje 2, el de la afinidad por característica, no tiene solución analítica, nos queda una integral en una dimensión. No importa el detalle, pero tiene esta pinta. Ahora, yo me olvidé de mencionar, este algoritmo es de Microsoft, lo presenta Microsoft en 2009. Yo en el contexto de mi tesis de licenciatura lo estudio con Gustavo de director. Sí, se dechaba que expliqué cosas similarmente a Gustavo veces. Entonces, este es el mensaje que resulta, ¿no? La afinidad. Y entonces Microsoft lo que propone es, bueno, aproximémoslo con una gaussiana, así todos los mensajes, todos los posteriores, todo lo que está pasando acá, son gaussianas también, y es re fácil de calcular rápido. Entonces, esta es la gaussiana que usa para aproximar. Para elegir esa gaussiana, minimiza divergencia KL inversa, si saben qué es, si no, no importa. Pero elige una gaussiana que se parece, ¿sí? Con el mensaje 7, con el mensaje para retroalimentar las variables latentes, pasa lo mismo, pero nos queda un mensaje bimodal, ¿no? Posiblemente. ¿Por qué? Por esto que contaba, la afinidad alta se puede ser porque hay mucho de algo que me gusta en la película o poco de algo que no me gusta. La afinidad baja puede ser porque hay mucho de algo que no me gusta, poco de algo que no me gusta, ¿no? Entonces, estas modas representan esas dos posibilidades. Y lo que elige hacer Microsoft es, de la manera que elige la gaussiana que aproxima, modela solo una de las dos modas. Nos quedamos con la posibilidad más probable, digamos, ¿sí? Y esto es una aproximación analítica, ¿sí? Acá podríamos, en vez de usar esta gaussiana, usar una aproximación numérica del mensaje, MCMC, ¿sí? Pero bueno, esta es la decisión que toma este paper, ¿no? El interés. Bueno, eso. Entonces, ese es el modelo gráfico. La parte del trabajo realizado es, Microsoft tiene una implementación pública de esto en su paquete Infer.net, que es un lenguaje de programación probabilística. Nosotros hicimos nuestra propia implementación y comparando con la implementación de Microsoft,
encontramos que la de Microsoft tenía problemas que fuimos reportando. Muchísimos problemas. Demasiado. Sí. Puntualmente encontramos que a ver, vamos a decir esto bien, así no los confundo. Al predecir puntuaciones binarias, o sea, predijo si una película me gusta o no me gusta, encontramos que la implementación de Microsoft por cada puntuación predecía con un 39% de certeza. Imagínense, tirar una moneda nos da un 50% de certeza de predecir algo binario, ¿no? O sea, estaba yéndole peor que al azar. Nuestra implementación, por su parte, predice con un 57% de accuracy. Esto medido con la media geométrica, es como la probabilidad característica por predicción. ¿Sí? En comparación, Random Forest y Gradient Boosting estaban en un 54-55% en test, así que es una diferencia de 2%. Piensen eso en la evidencia, ¿no? En la multiplicación de probabilidades es una diferencia que se va acumulando rápidamente mientras más datos tenemos. Entonces, bueno, de todos modos la implementación de Microsoft claramente, dejémoslo ahí. Pero bueno, entonces un poco conclusiones de mi trabajo es realizamos una implementación propia de código abierto, les dejo el repo. Documentábamos en profundidad la matemática del algoritmo. Estos temas, como dijimos, no son sencillos y el paper como que dice, bueno, vos se supone que sabés esto, y vuela. Entonces lo documentamos en profundidad, lo comparamos con otros algoritmos destacados, mostré Random Forest y Gradient Boosting, y un poco como nota mía, esto es un algoritmo de recomendación. En general los sistemas de recomendación utilizan varios algoritmos y los combinan para armar un sistema superador. Entonces la probabilidad se puede mejorar muchísimo. El Netflix Prize fue una competencia de recomendación muy grande y el ganador usa un componente muy similar a este, además de muchas otras cosas. Y bueno, como ya se estuvo hablando mucho, los modelos bayesianos se prestan a explicabilidad. En mi opinión, eso en recomendación es importantísimo. Por dar un ejemplo súper concreto, en lo que es retención de cliente, por ejemplo, no nos interesa tanto, o sea, nos interesa predecir qué cliente va a dejar una plataforma, pero nos interesa aún más predecir por qué y poder accionar sobre eso, ¿no? Entonces, un modelo bayesiano nos da acciones a tomar mucho más claras. Y en lo que es recomendación, me parece que está buenísimo si podemos, mediante modelos explicables, entender los sesgos que influencian recomendaciones, el algoritmo de las redes sociales, ¿no? Que está muy de moda hoy en día hablar de eso. Tiene, en mi opinión, mucho valor. Así que, bueno,